esta tarde, ya después de las 12, iremos a tratar esta temática. ¿Me están escuchando? Sí, déjeme saludar, perdón, ¿Me doctor, a escuchan? los asistentes del seminario. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta que es nuestra penúltima sesión de este ciclo de conferencias magistrales del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana que dirige la doctora Carmen Rovira. Nos acompaña el día de hoy el doctor Francisco Piñón. La conferencia estará a cargo de él. Nos acompaña también la maestra Montserrat Ríos, Fernando Telles, Brenda, Abril y Alejandro de Servicio Social. Se pueden comunicar con nosotros en cualquier momento para cualquier cuestión. Y bueno, pues sin más les damos la bienvenida a todos y todas. Muchas gracias por la paciencia de esperarnos aquí en la sala. Y vamos el día de hoy a tener esta conferencia. Es un enorme gusto que nos acompañe doctor Francisco Piñón. Bienvenido. Doctora Carmen Rovira, ¿quiere tomar la palabra? Y como hoy el seminario nuestro se siente sumamente agradecido, no solo agradecido, sino también feliz de tener entre nosotros a un amigo tan querido como el doctor Francisco Piñón Gaitán, ¿verdad? Francisco Piñón Gaitán. Realmente quisiera darle personalmente un abrazo, pero se lo envío. Gracias, Carmen. Con todo cariño y agradecimiento. Ya sabes, que en el seminario se te quiere, se te admira, ¿eh? Y hoy verdaderamente estamos muy agradecidos de que vengas, aunque sea a distancia, entre nosotros. Te mando un abrazo y espero que comiences tú, que Héctor va a dar una semblanza de ti y para nuestro público que nos escucha. Y luego pues tendremos el gusto de oírte. Un abrazo con todo mi cariño y amistad. Gracias, Carmen. Bien, voy a leer una breve semblanza del doctor Francisco Piñón. Él es doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Filosofía Política por la Universidad de Santo Tomás, en Roma. Es licenciado en Filosofía y Letras por el Montezuma College de Estados Unidos. Es profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es profesor también de Filosofía Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es presidente del Centro de Estudios Sociales Antonio Gramsci. Ha sido autor de numerosas publicaciones, tanto en México como en el extranjero, sobre filosofía, política grecolatina y medieval, filosofía política, filosofía de la religión y renacimiento. Entre ellas, Racionalidad y crisis de la razón ilustrada, Los laberintos de la modernidad, así como Emmanuel Levinas, Ética y problema de Dios, Bartolomé de las Casas, Humanismo y crítica de la idea de imperio. Asimismo, ha publicado libros como La modernidad de Gramsci, Política y Humanismo, del año 2016, y Feuerbach, Dios como esencia del hombre, publicado en 2014. El día de hoy nos da la conferencia titulada La gran polémica del derecho natural ante el fenómeno de la conquista. Bienvenido, doctor Francisco Piñón, y adelante, por favor. Gracias, Héctor. Orgulloso, pues, de estar aquí ante ustedes, sobre todo ante Carmen Rovira, que es para nosotros toda una grande institución. Gracias, Carmen, de veras, estar aquí contigo. Al final diré unas palabras en honor tuyo por tu aniversario. Bien, vamos a hablar
de la polémica del derecho natural que acompañó la conquista, que acompañó el descubrimiento de América y la conquista en especial de México, que celebramos, recordamos más bien, obviamente conmemoramos la conquista de la Ciudad de México. Pues bien, voy a tratar que la polémica del derecho natural no es nada más del siglo XVI. No es nada más el enfrentamiento entre Sepúlveda y Vitoria, o entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. No es nada más las recias y críticas fuertes desde el punto de vista teológico, histórico-teológico, que hacía Alonso de la Veracruz. Es algo más atrás. Por eso voy a tratar de centrarme de una manera casi coloquial, porque hay mucha gente que tal vez no se ha adentrado en la historia de esta temática, para no ser o no meterme a un discurso muy académico, sino coloquial, un poco el estilo dantesco, coloquial, de cultura que todo el mundo puede entender. Tratar de centrarme en la polémica de la conquista sobre el derecho natural, pero viendo sobre todo el tiempo histórico, viendo ese espíritu que decíamos antes de entrar a la conferencia, franciscano, de utopía, que tuvieron los frailes que llegaron a América. Traían ciertamente una gran tradición ética humanística que voy a tratar de dilucidar también, de pergeñar en líneas generales, pero traían sobre todo ese espíritu renacentista, un espíritu renacentista de cierto humanismo que no era el de las armas y las letras, era un humanismo el de Erasmo, era un humanismo el de Tomás Moro, era el humanismo ese que te hacía soñar y volver, como decía Erasmo, a las fuentes del primer cristianismo. Ese humanismo se podía explicar por qué en América los frailes, sobre todo los frailes franciscanos, después agustinos, dominicos y agustinos, y al final los jesuitas, traían detrás una herencia muy fuerte, demasiado fuerte, de arraigante popular, precisamente con el signo de una utopía, volver de nuevo a construir una nueva Jerusalén celestial, diríamos con adobe mexicano, como dijo Jaime Castillo, hablando en la universidad, construir la Jerusalén celestial con adobe mexicano. Así, ciertamente, ese espíritu franciscano que venía a América, a una tierra desconocida, hizo posible que ese espíritu se enfrentase con otro humanismo, ese humanismo regal, ese humanismo de emperador, ese humanismo de virrey, ese humanismo de una iglesia casi formada por seculares y religiosos, pero sobre todo seculares, que traían una idea, sobre todo ya con los virreyes, de que Carlos V quería implantar una iglesia a la imagen y semejanza de la española. En cambio, los frailes, sobre todo los franciscanos, con el espíritu franciscano, querían hacer otra iglesia diferente. De ahí que cuando se trató de aplicar el diezmo, fue un pleito fuerte entre regulares, o sea, sacerdotes religiosos y frailes. Los frailes querían, sobre todo los franciscanos al principio, y se oponían al pago del diezmo, porque ellos decían, esta es nuestra tierra que nosotros hemos en primer lugar estudiado, vivido, experimentado y sufrido. Y por eso no conviene que el diezmo se aplique, porque nos quitan autoridad ante un pueblo, porque precisamente por eso nos aceptan, porque no traemos los beneficios. Sin embargo, por los acuerdos
a veces que da la historia, pues se llegó a una conclusión a partir de un fraile, Montúfar, si mal no recuerdo, que sí, vamos a admitir que el virrey o el rey suba de alguna manera lo que deben dar, pero por otro lado. Por eso así se explica el pleito también entre regulares y seculares. Ya en tiempos entre agustinos, franciscanos, dominicos entre sí, o entre franciscanos por otro lado, y se explica también, por ejemplo, los pleitos que tuvo Vasco de Quiroga aquí en tierras michoacanas. Es decir, cada quien trataba de jugarse sus propiedades que de alguna manera eran totalmente lícitas. No me explico de otra manera que ciertamente, ahí sí lo digo con mucha seriedad, los que llegaron aquí eran los que realmente quería el pueblo, no tanto el rey, no tanto a los reyes de España, sino a los que estaban allí, era el poder. Por eso, en ese marco, voy a tratar de ubicar la polémica del derecho natural. Una polémica del derecho natural que además tenía ese horizonte de dos humanismos enfrentados, dos humanismos antagónicos muchas veces. El humanismo que estaba en la polémica del derecho natural ante los ojos de un Bartolomé, de un Vasco de Quiroga, de un Andrés de un Alonso de la Veracruz, de un Fray Hernández de Olmos, un Pedro de Gante, y allá de un Vitoria, era el humanismo de Erasmo, era el humanismo de ese Erasmo que escribía ya en contra de la guerra, de ese Erasmo que en contra de Lutero, hablo del segundo Lutero, tenía delante el humanismo que le venía y le permitía amar sobre todo y deliberar y enfrentar la ciudad de Dios, o sea, el amor de Dios, el amor de ella, el amor de Dios de San Agustín, con la lucha que tiene que hacer con el amor de sí mismo, o sea, del hombre, del egoísmo, o sea, la ciudad de Caín. Ese humanismo de enfrentamiento, pero de supremacía del amor de Dios, en Erasmo de Rotterdam, que le permitió en sus instituciones cristianas alimentar el espíritu de la Universidad de Salamanca, el espíritu de fundar un reino de Dios en la tierra, el espíritu, sobre todo, de crear y recrear algo. Ya en Erasmo de Rotterdam se enfrentaba obviamente a las políticas regales, ciertamente de Inglaterra, y Erasmo, conjuntamente con Moro, traían ese mesianismo que alumbró también la polémica del derecho natural. Por ejemplo, hablando de Tomás Moro, 1480, 1535, decía que los príncipes ingleses y en general europeos administraban muy malos estados. Sus súbditos no eran bien queridos por ellos. Por lo tanto, eran esos príncipes que eran ociosos, esos príncipes que la mayoría eran nobles y, decía Tomás Moro, eran insectos ociosos que se nutren del sudor, de las fatigas de los otros e inclusive de algunos monjes que también algunos eran parásitos. La crítica de Moro, que llenó el espíritu también de aquel tiempo, de la Universidad de Salamanca, de Vitoria, era el aire, de Bartolomé de las Casas, era ese espíritu renacentista que no es el de Maquiavelo, que no es exactamente el de armas y letras, sino ese espíritu de evangelización. Y por lo tanto, los reyes católicos mandaron
exigía que se evangelizara en primer lugar. Eso no hay que olvidarlo, cosa que no hicieron obviamente las colonias inglesas. Y hablando de la situación de Inglaterra de su tiempo, criticaba Tomás Moro la concentración de la tierra y analizando el gobierno de Europa, decía lo siguiente: quedam conspiratio divitum de suis commodis rei publice nomine tituloque tractantio. Es una cierta conspiración de ricos que en nombre de la República y de sus títulos solo piensan en sus beneficios. Esta idea de Tomás Moro, que influyó, y de Erasmo también, influyó en la mente de los que van a discutir en la polémica del derecho natural en el siglo XVI. En otras palabras, este humanismo renacentista que va a surtir las mentes de los escritores, teólogos, filósofos, sobre todo teólogos de la Escuela de Salamanca, tenían en mente, en primer lugar, esa gran tradición, inmediatamente de Erasmo, inmediatamente también de Moro, en el aire, ¿no? No digo cronológicamente exacto, en el aire, que les permitía estar en posesión para disertar, para pensar por qué ya no podemos admitir la temática aristotélica en el sentido de igualar el ciudadano de la polis griega en contra del esclavo. En otras palabras, ya había que corregir el dictum aristotélico de igualar siervo, esclavo, en contra, obviamente, del ciudadano. Ya se tendría que corregir a Aristóteles para no igualar siervo, esclavo a infiel. Aquí viene ya la corrección que van a hacer después en la gran tradición tomista. Aristóteles, en primer lugar, iniciaba la polémica, no en el siglo XVI, ya se iniciaba la polémica. ¿Por qué? Porque Aristóteles decía, solamente el griego es libre, y el griego en todas partes será hombre libre. El esclavo siempre será esclavo. Pero ya el mismo Aristóteles decía que algún extranjero podía ser libre, pero es allá, fuera de Grecia, fuera de la polis. De alguna manera ya permitía a Aristóteles que hubiese un bárbaro que de alguna manera en Grecia fuese de alguna manera libre, pero seguía siendo dominado por el que es ciudadano de la polis. Ya se venía a ver el sentido de distinción que después hará Gramsci con el pensador de alta cultura, que piensan pero no sienten a su pueblo. Pues bien, ya a partir de la interpretación de textos del cristianismo, sobre todo antes del siglo IV, antes de Agustín, que voy a leer un texto importante, y antes, sobre todo, de los padres así llamados de la Iglesia, Anselmo, Ambrosio, Juan Crisóstomo, Juan Nacianceno, vamos a asistir ya a la polémica que va a surtir las disertaciones de Valladolid y la crítica van a hacer los monjes, los teólogos del siglo XVI. Será ese otro humanismo que no será el humanismo de armas y letras, no será el humanismo, por ejemplo, de un Maquiavelo, de un Baltasare Castiglione, de un Battista Giovanni Alberti, que manejaban un horizonte, sí, de libertad individual, y qué bueno, un horizonte de osadía, porque el concepto era el concepto de vis, de fuerza, representado sobre todo por Cesare Borgia. Es aventarse, ser audaz, descubrimiento, de ahí el espíritu también del renacimiento, de conquista, de ver otras tierras. Ese humanismo era el humanismo que representaba
un pensador tan importante como Maquiavelo, de una clase social que era emergente, pero ya importante, que era la república. Ciertamente era una burguesía inteligente, hasta simpática, hasta revolucionaria, pero Maquiavelo le exigía a esos príncipes pensar en buenas leyes, cierto, buenas armas, pero sobre todo leyes buenas, que ya se manejaba el consenso, y sobre todo ese Maquiavelo, príncipe de cierto horizonte de ciencia política, donde ya se escribía en prosa, no nada más en poesía, en una prosa que en el capítulo último de su príncipe, de Principatus en su original, le exigía el concepto de nacional popular. Pues todo eso también se enfrentaba y se subsumía en la polémica de la conquista. ¿Qué había detrás, antes que nos metamos a Francisco de Vitoria, antes que nos metamos a ver por dónde van los aires nuevos que traen los frailes a América, sobre todo con el derecho natural, a la luz de Aristóteles? Aristóteles tenía que ser corregido. Ya no podemos igualar bárbaro a infiel. El bárbaro, para Aristóteles, podía inclusive matarse, ir de casa tras un bárbaro, ir de casa tras un esclavo. Los bárbaros no son dignos, no pueden gobernar, no pueden tener ciudades, solamente los griegos. Imagínense, ciertamente en el pensamiento cristiano, agustiniano, de Juan Crisóstomo, y sobre todo el que enfrentó la polémica ya desde desde antes, Tomás de Aquino, no podría admitirse. Eso la doctora Carmen lo sabe perfectamente bien porque lo he escrito. No se podía igualar bárbaro a infiel. Ciertamente se podía tolerar el uso del bárbaro, pero en otro sentido. El bárbaro, es decir, tú eres un bárbaro, pero también en España, también en Europa. Es decir, no tienen nuestras costumbres que tenemos en la ciudad. Por eso se usó el concepto de bárbaro, pero en otro sentido no aristotélico, inclusive por Vitoria. Sí son bárbaros, es decir, no tienen el vértigo y no tienen la dimensión y el lenguaje de esta cultura europea, pero son hijos de Dios, son dignos de admiración, son hermanos nuestros. Por eso de allí que los frailes en la práctica estaban totalmente en contra del pensamiento aristotélico de igualar bárbaro a esclavo. No son esclavos. Y obviamente tenían la autoridad del Papa, como vamos a ver de Pablo III. Y obviamente también la disquisición de Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, ¿no? Esto alimentó también la polémica del derecho natural en la conquista. Por ejemplo, hay un texto, y voy a acentuar más, las herencias, y eso es lo que más se ignora, las herencias que surtieron la polémica del derecho natural, para ver también las críticas que se pueden hacer a los naturalistas, por otro lado famosos, como Locke, como Hume, como Grocio, como Pufendorf, que ciertamente son naturalistas, hablan de un derecho natural, de una razón, que es el criterio de moralidad, es la racionalidad. Bueno, pero ¿de dónde sacaron estos señores, estos pensadores, por otro lado, importantes, Grocio y Pufendorf? Obviamente de antes, de Cicerón, de los griegos, de los estoicos, de Agustín y sobre todo de Tomás de Aquino, ¿no? Por ejemplo, Grocio era un empresario, odiaba a los portugueses. Pufendorf igualaba al trabajador a los siervos. Eso a veces no se dice, porque no tenían el concepto de justicia. Los grandes justnaturalistas, Hume, Locke, y los grandes filósofos ingleses, James Mill, John Stuart Mill, Adam Smith, eran hasta cierto punto racistas porque eran nada más europeos, eran de alta cultura. De ahí que los negros
estaban marginados, los árabes marginados, los indígenas marginados, y estoy hablando de filósofos demasiado importantes, pero hay un racismo allí que les viene de atrás. De ese racismo inglés nace la cultura norteamericana, en expresión cumbre racista de Donald Trump. No, eso no tuvimos nosotros. ¿Por qué no tuvieron un Vitoria? No leyeron allí, en su tierra, las reelecciones. No tuvieron esa gran tradición ética de la que voy a hablar, que yo llamaría el humanismo social, que va a surtir la polémica del derecho natural. Por ejemplo, Agustín de Hipona, en un texto que les voy a leer de La Ciudad de Dios, dice: donde no hay verdadera justicia, ojo con el concepto de justicia. Si hay alguna palabra importante que va a surtir la polémica del derecho natural en el horizonte de lo que yo llamaría humanismo social, y en el horizonte de Vitoria, en el horizonte de Suárez, en el horizonte de un Bartolomé de las Casas, de un Alonso de la Veracruz, es y será el concepto de justicia, que no tenía Aristóteles. La justicia para Aristóteles era para el grupito de los ciudadanos de la polis. La justicia será para los ingleses, los de la cultura alta europea. Y por eso la justicia no se puede aplicar en ellos de la misma manera para ellos, y por eso la marginación de árabes, la marginación de indios, ¿no?, de indígenas, que es real, ¿no? Y eso, por desgracia, existió y existe todavía, y también en América Latina. Pues bien, dice Agustín de Hipona: donde no hay verdadera justicia, no puede haber unión ni congregación de hombres, unida con el consentimiento del derecho, justicia y derecho, y por lo mismo tampoco pueblo, conforme a la anunciada definición de Cipión y Cicerón. Y si no puede haber pueblo, tampoco cosa del pueblo, sino de multitud que no merece nombre de pueblo. Y por consiguiente, si la república es cosa del pueblo y no es pueblo el que no esté unido con el consentimiento del derecho, y no hay derecho donde no hay justicia, será donde se coligue que donde no hay justicia no hay república. Podemos después discutir el concepto agustiniano de la política. Podemos discutir también el acercamiento de Agustín a lo que es el imperio. Obvio, eran otros tiempos. El concepto de imperio no es el concepto de imperio en el siglo XVI, en el siglo IV, y mucho menos no es el concepto de imperio, por ejemplo, al nuestro. El imperator en Roma era lo mismo que administrar. El príncipe y el rey son imperator, son emperadores, pero no es el mismo concepto posterior. Ya el concepto nuestro ya es totalmente peyorativo. Allí era administrar la república, administrar las cosas del pueblo. Pero ciertamente Agustín de Hipona era ciudadano romano. Agustín de Hipona era obviamente del tiempo de él. Lo mismo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino en el siglo XIII estaba metido en un horizonte donde estaba el emperador. Pero el emperador de Tomás de Aquino no era el concepto de imperator, de emperador en el siglo XVI y menos ahora. Eso también, vernos en una hermenéutica, tratar de meternos allá en el mismo tiempo para poder explicar también nuestros juicios y análisis sobre la conquista. ¿Qué opinaban en el siglo IV Agustín de Hipona, Juan Crisóstomo, de la riqueza? La concentración de riqueza. Eso va a ser importante cuando analicemos la polémica del derecho natural, el concepto de justicia. Por ejemplo, reino de Dios era sinónimo de amor y lucha por la justicia. El concepto de reino de Agustín de Hipona era el concepto de regnum, o sea, el poder, el egoísmo, era Caín, el hombre, el egoísmo, la ciudad, lo terrenal. El concepto de amor dei era el amor de Dios, pero la expresión entre los hombres, entre sí. O sea, es ya todos los hombres son iguales. Todos los hombres son fraternos, son hermanos.
son imagen de Dios. Esa idea de los primeros pensadores teólogos cristianos va a entrar a Tomás de Aquino, y después de Tomás de Aquino a nuestro gran contemporáneo por hacer decir en filosofía de la historia, ya después, por ejemplo, Kant, ¿no? Decía, por ejemplo, Juan Crisóstomo, unir ley, derecho y justicia. Ley, derecho y justicia. Por lo tanto, estos padres de la Iglesia criticaban lo que después se llamará la cristiandad. La cristiandad es exactamente un concepto que acuñó Kierkegaard para distinguir una cosa es el cristianismo y otra cosa es la cristiandad. La cristiandad es la mundana, la cristiandad es cuando se une trono y altar, la cristiandad es el césaropapismo, el constantinismo, la paz romana. La cristiandad es ese contubernio típicamente europeo entre trono y altar que dominó en la Edad Media, ciertamente, pero que estaba en contra también del pensamiento original del cristianismo, que va a usar en primer lugar, como crítica, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ya, y lo sabe Carmen Rovira perfectamente bien porque lo he escrito, Tomás de Aquino ya se separa de esa teocracia, se separa y le da independencia al poder temporal. Y lo mismo serán otros, Torquemada, lo mismo serán ciertamente ese pensamiento político que no es la del emperador Carlos V, ese pensamiento humanista que no es la de Ginés de Sepúlveda, ese pensamiento político humanístico que no es la de Bossuet, que no es la de Bossuet, que no es la de Luis Vives. Es exactamente ese otro horizonte que es crítico al imperio, muy típico de Bartolomé de las Casas y muy típico rudamente, acremente, sobre todo de Alonso de la Veracruz, porque se surten de otros aires que no son del naturalismo moderno. Inclusive la independencia mexicana, y Luis Villoro también lo escribe o lo admite, y Carmen Rovira, no les vino a Morelos ni a Hidalgo de los aires de Rousseau en México, por así decirlo, de Méndez Plancarte. No les vino de los aires mucho menos de Voltaire, de la enciclopedia. Les vino de los aires de los cabildos españoles que traían dentro esta gran tradición ética y humanística. De allí la lucha radical a nivel de las palabras fuertes de un Hidalgo y de un Morelos. Hidalgo era rector de la universidad, quería escribir una nueva teología, una nueva manera de comunicar. Pues bien, este mensaje que va a nutrir la polémica del hecho natural en Vitoria contra Ginés de Sepúlveda o Ginés de Sepúlveda en contra de Bartolomé de las Casas, vendrá de no el concepto de cristiandad, sino de cristianismo. Yo sé que son conceptos que hay que ver qué hay detrás. Por ejemplo, el concepto de Tomás de Aquino de una ley natural que le viene obviamente de algo divino, pero que se expresa inmediatamente por la razón. Ya en Tomás de Aquino hay independencia. La razón es demasiado importante porque la razón es el criterio inmediato de la moralidad. Y entonces ahí tenemos una gran tradición ética demasiado importante que va a leerse primero que va a originarse de San Pablo. Ojo con este texto. San Pablo en los Romanos, el texto de los Romanos, capítulo 2, versículo 14, dice, los gentiles que no tienen ley escrita, obviamente se entiende, los gentiles que no tienen ley hacen por razón natural lo que manda la ley. Son para sí mismos ley. Son para sí mismos ley. Por lo tanto, desde San Pablo, ya pasando por Tertuliano, pasando por Gallo, llega a Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino va a decir, hay una razón natural que ciertamente me viene de Dios,
Acuérdense que el concepto de Dios es el concepto más nebuloso, más misterioso. Es el otro, el altruálido del gran teólogo Nicolás de Cusa. Y por eso había que distinguir qué entendemos por Dios cuando hablamos de Dios, cuando hablaba Heidegger. ¿Qué entendemos por Dios cuando hablamos de Dios? Pues bien, viene del alto, pero se expresa por medio de razón. Y ahí viene el naturalismo del medioevo al servicio del pueblo. Esta luz natural me viene para discutir la ley que tiene ya el concepto de justicia, para formar el sentido de comunidad. Esto no lo tienen los naturalistas ingleses, holandeses ni alemanes, porque ni menos la práctica cuando se expresa en la política. El derecho natural ya estaba acentuado, por ejemplo, en el Tertuliano. Tertuliano que acuñó la sentencia que va a surgir de allí una gran polémica, quid enim Atenis et Hierosolimis. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué tiene que ver Atenas? La filosofía socrática, aristotélica, platónica, con esta república cristiana, con esta Jerusalén, con esta fe, con este tipo de racionalidad, entre comillas, en el cristianismo. Cuida Atenis y Hierosolimis. Pues el derecho natural, ya escrito por Tertuliano, acentuaba que este derecho natural estaba grabado en la naturaleza. Este derecho natural estaba grabado en la naturaleza, antes que en el Sinaí. Aquí viene lo mismo que va a decir Levinas, ¿no? El mundo del otro, el mundo del otro, el rostro del otro. O sea, cuando Levinas discute también Jerusalén, la fe, la Biblia, y Atenas, la ciencia. Erasmo optó por las dos. Yo, Erasmo, me quedo con Jerusalén, la Biblia, y al mismo tiempo no margino Atenas, no margino la racionalidad, no margino la filosofía. Eso será Erasmo en contra de Lutero. Lutero quitó Atenas, quitó la filosofía, criticaba acérrimamente a Platón y Aristóteles y se quedó nada más con la Biblia, con la interpretación de la sola fides, la sola gracia. Y el segundo Lutero, no el primero, mis respetos para el primero, era todavía un buen fraile. El segundo Lutero ya tenía algo que defender, su nueva fe, su nueva iglesia, de ahí la unión con los príncipes. Pues bien, Tertuliano escribe un mismo hombre, en sentido genérico se entiende, un mismo hombre hay en todos los pueblos, solo el nombre es distinto. Un alma con diversas lenguas, un mismo aliento espiritual con diversos tonos. Ya está el derecho natural aquí, expresado de una manera estupenda. Eso lo leemos en el Testimonio Anime, sobre el testimonio del alma, en el apologético, en la apología de Tertuliano. Gallo, siglo II, pero ya cristiano, sede quidem societas de qualoquimur ides de quenudo consenso contraitur juris gentium est. Itaque inter omnes homines naturali ratione consistit. Se los traduzco porque son textos importantes que muchos no lo conocen, pero que está ahí detrás de la polémica de la conquista, detrás de la polémica del derecho natural. Sin embargo, siglo II, dice Gallo, esta sociedad de la cual hablamos, es decir, aquella que se constituye por consenso, es de derecho de gentes. Además, es en cuanto a la luz natural de la razón para todos los hombres. Este texto de Gallo Jurisconsulta ya tiene la mentalidad cristiana, ya puede darle a Tomás de Aquino las armas para que Tomás de Aquino pueda criticar el concepto de bárbaro en Aristóteles. El bárbaro no se puede de ninguna manera igualar al infiel.
Tomás de Aquino además ya une el concepto de justicia, no voy a leer los textos, si no, no acabo, el concepto de justicia con el concepto de derecho, y habla de la ipsam rem justam, de la misma cosa justa, es decir, no es entero. La justicia es el operar, la justicia se debe convertir en una virtud, o sea, virtud no la de Cicerón, no la de alta cultura del Renacimiento de Artes y Letras de Cesare Borgia, sino la virtud que es un hábito, que es el hábito de mirar al otro, es el hábito de practicar la justicia en los demás, en los otros. Esto será lo necesario para que Tomás de Aquino inicie la crítica a la idea de teocéntrica, de emperador. Ya le ponía una crítica al emperador y le ponía una independencia, aunque él seguía siendo medieval, seguía tolerando, estaba en el imperio, ahí está el emperador, pero ya había una crítica donde eliminaba y preparaba ciertamente la imaginación de la Universidad de Salamanca. Ya leí el texto de Gallo, el texto de Tertuliano, y obviamente nos metemos ya un poco más directamente a la polémica del siglo XVI, cuando el Papa Pablo III publica su Unigenitus Deus, comentando: id y enseñad a todas las gentes. Euntes docete omnes gentes. Es el mandato de predicar a todas las gentes. No es el mandato de dominar a todas las gentes, sino de predicar el evangelio a todas las gentes. Y predicarlo con el entusiasmo franciscano. Acordemos, el elemento franciscano era importante de sueño, de utopía, que tenían los frailes. Y por eso era la fuerza espiritual que se oponía a los encomenderios, la fuerza espiritual que tenían Torres de Montesinos, Bartolomé de las Casas, etc. Decía Pablo III: por tanto, nosotros, teniendo en cuenta que aquellos indios, como verdaderos hombres que son, no solamente son capaces de la fe cristiana, etcétera, etcétera, con autoridad apostólica por las presentes letras, determinamos y declaramos, sin que contradigan cosas precedentes, ni las demás cosas, que los indios, aunque estén fuera de la fe, no están, sin embargo, privados ni hábiles para ser privados de su libertad, ni del dominio de sus cosas. Más aún, pueden libre y lícitamente estar en posesión y gozar de tal dominio y libertad, y no se les debe reducir esclavitud. Ojo, no se les debe reducir esclavitud. Por desgracia, por presiones de Carlos V, esta bula un poco se hace para atrás, Pablo III, en un breve del 29 de mayo de 1037, Quodam Literas, del 19 de junio de 1538. Sin embargo, el Papa no se echa para atrás en algo muy importante. No se les dice de condenar la servidumbre. Non autem revocat damnationem servitutis indorum. De ninguna manera yo, tal vez me callo en otras cosas, pero no, los indios se pueden reducir a esclavitud. Esto obviamente es un respaldo para Francisco de Vitoria, ¿no? Un respaldo obviamente también para todos los misioneros acá, incluyendo los del siglo XVIII. El mismo Clavijero, que tanto admiramos y queremos, ciertamente influyó en el movimiento de independencia, estando fuera de México. Aunque él todavía, en algunos libros, en algunos textos, usa el concepto de bárbaro, pero el concepto de bárbaro ya no tiene que ver con el concepto aristotélico. Obviamente estaba también, como Francisco de Vitoria en un momento dado, tenía que aceptar
que estaba allí el emperador, no puedo cerrarme los ojos, está el emperador, pero es un emperador que no tiene que ejercer el dominio en el sentido peor de la palabra, sino tiene que estar al servicio de, es el concepto que obviamente tenían y aceptaban al emperador. Por ejemplo, un Vasco de Quiroga lo aceptaba, un Francisco de Vitoria, pero ya no es el imperator que domina brutalmente, radicalmente un pueblo. Pues bien, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después en la discusión de Valladolid, o en la discusión obviamente que tuvo Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas en la gran discusión sobre la crítica que hacían a la concepción teocrática, a la concepción de imperio? No era otro sino retrotraer, recoger las herencias del amor fraterno, del amor universal. Lo que decía Hegel, solamente con el cristianismo nos vino una idea de que todos somos libres, y por algo eso, todos somos libres, todos somos hermanos. Es la contribución que va a hacer este humanismo social a la modernidad. Recordemos que en la Escuela de Frankfurt está un pensador importante que nos va a decir lo siguiente en sus discusiones con Metz, en sus discusiones con el papa anterior al actual, al que renunció, ¿no? Que era un teólogo importante, ¿no? Va a decir que los grandes principios de la modernidad, dice Habermas, los grandes principios de la modernidad, está discutiendo Jerusalén, los de Tertuliano o Atenas, los grandes principios de la modernidad son libertad, el descubrimiento de la libertad, la solidaridad y la fraternidad. Habermas, que hasta 2004 se preocupó del fenómeno de la religión, qué triste, ¿no? Un gran pensador, el único que nos queda de la Escuela de Frankfurt, llegue tarde a estudiar el problema de la religión, casi la mayoría lo habían abandonado, o más bien no lo habían iniciado. Pero Habermas dice, los grandes principios de la modernidad son la libertad, la solidaridad y la fraternidad. Y esos grandes principios no son de la modernidad, son del medioevo cristiano. No nos podemos, por lo tanto, admirar que en la discusión polémica entre Vitoria en contra de la teocracia, Bartolomé de las Casas en contra del dominio, allí sí peyorativo, que vio en los encomenderos, que vio Montesinos en los encomenderos, que vio también los atroces que cometían en las Indias algunos españoles, Francisco de Vitoria, que le daban ganas de vomitar ante ver esos escándalos, ciertamente ayudaron a lo que se llamó la leyenda negra que usaron los ingleses. Es decir, solamente los malos son los españoles, solamente los malos son los encomenderos. Y lo dice Bartolomé de las Casas, se escudan en Bartolomé de las Casas. Pero no saben que Bartolomé de las Casas, a veces, en la brevísima relación, sí fue exagerado, porque era polémico. Por defender a los indios no tuvo conciencia de fijar muy minuciosamente ciertos datos, ciertos números. Pero ya cuando escribe la verdadera historia de las Indias, en su historia de las Indias, ahí se hace un gran historiador que muchos años duró en escribirla. Ahí sí es diferente Bartolomé de las Casas, ¿no? Pues bien, esta mentalidad de crítica al poder regal, al poder de los reyes, que va a usar Francisco de Vitoria, ahorita lo vamos a ver, y Francisco Suárez, que ya Francisco Suárez habla del poder que tiene, obviamente,
la medida de que le viene de Dios, todo poder viene de Dios, San Pablo, le viene de un Dios, pero es para el pueblo, no para el rey, ¿no? Esa es la gran diferencia. De ahí se va a salir el poder. El poder de los reyes va a ser directamente al rey. En la concepción tomista y en la concepción sobre todo de Francisco de Vitoria y de Francisco Suárez, sí viene de Dios, pero no al rey como persona, sino al pueblo. Por eso, el humanismo cristiano del siglo XVI, mucho antes que Locke, que Montesquieu, que los naturalistas, que la soberanía radica en el pueblo, ya estaba antes, mucho antes del siglo XVI, en estos pensadores teólogos. Francisco de Vitoria y Francisco Suárez. El texto de la crítica de Francisco de Vitoria, que voy a leer, que ya lo saben, es simplemente muy sucinto de que el emperador no es señor de todo el orbe. El emperador no es señor de todo el orbe. Se prueba porque el dominio no puede provenir sino del derecho divino, del natural o del humano positivo. Son textos que él está leyendo porque tiene atrás, qué sé yo, la filosofía estoica, tiene atrás a Cicerón, tiene atrás a Gallo, tiene atrás a Tertuliano, tiene atrás a Tomás de Aquino. El emperador no es señor de todo el orbe. Se prueba porque el dominio no puede provenir sino del derecho divino, del natural o del humano positivo. Mas como por ningún de estos derechos hay un señor del orbe, luego el emperador no es señor del orbe. B. Dado que el emperador fuese señor del mundo, prosigue Vitoria, no por eso podría ocupar las provincias de los bárbaros. Usa el concepto de bárbaro, pero no en el sentido aristotélico. Ya usa el concepto de bárbaro como decir, tú eres un bárbaro porque eres provinciano, o tú eres un bárbaro precisamente porque eres capitalino. Ya es otro concepto, es un concepto antropológico. Dado que el emperador fuese señor del mundo, no por eso podría ocupar las provincias de los bárbaros y establecer nuevos señores, deponer a los antiguos y cobrar tributos. No se puede. Francisco de Vitoria. C. El Papa no es señor civil o temporal de todo el orbe. Ya. En contra de la donación de los reyes a Felipe II, ¿no? Ya estaba el pleito de Francisco I de Francia que preguntó ¿dónde está el testamento de Adán y Eva? O el de Portugal. Es decir, eran la cesión de 40 millones de kilómetros cuadrados. Había demasiado territorio. Por eso se decía que España es España y las Indias. Pero lo más importante son las Indias, porque había un territorio para conquistar, aunque inclusive también desde el punto de vista económico, millones y millones de kilómetros cuadrados. Ya con las réplicas de el rey de Portugal se bajó a 35 millones de kilómetros cuadrados. C. El Papa no es señor civil o temporal de todo el orbe. Aquí está Tomás de Aquino. Ninguna potestad temporal tiene el Papa sobre aquellos bárbaros ni sobre los demás infieles, porque solo tiene potestad temporal en orden a lo espiritual. Tomás de Aquino, Torquemada también inclusive, y otros que decían el Papa sí tiene poder, pero espiritual nada más, no temporal. Mas no tiene potestad espiritual sobre ellos. No tiene el Papa que meterse con los indígenas, no tiene potestad espiritual de ellos. Luego tampoco temporal, de donde se sigue el corolario, aunque los bárbaros no quisieran reconocer ningún dominio del Papa, no se puede por ello hacerle la guerra ni ocuparle sus bienes. Es evidente porque el tal dominio no existe. Ya estaba rota, como antes ya de Tomás de Aquino, la teocracia medieval, ¿no? Ya nos podíamos admitir
del príncipe, del pueblo, es la religión del príncipe, cuyo rey ellos es religión. Ya la religión del pueblo no tiene que ser la religión del príncipe. Y por eso, inclusive el mismo Francisco de Vitoria podía permitir que el emperador podía tener sí dominio, pero no dominio de esclavitud ni de usurpación, sino simplemente estamos, obviamente, en una época regal, como ahora estamos en una época republicana y tenemos príncipe, bueno, no tenemos príncipe, pero sí tenemos alguien que le dimos el poder de qué? De administrar, ¿no? Obviamente sin negar definitivamente las injusticias de los encomenderos que hicieron posible justamente las réplicas críticas de Antonio de Montesinos, que acaso estos no son seres humanos, acaso estos no tienen alma. Montesinos, en 1511, y obviamente la acérrima, tremenda defensa de los indios que hizo Bartolomé de las Casas, ¿no? De ninguna manera, pues, podía tolerarse que la República Cristiana, el ideal que tuvo, por ejemplo, Erasmo, que influenció a 6 universidades americanas, que influenció también a Zumárraga, que influenció sobre todo el aire ese renacentista de Tomás Moro, el aire renacentista inclusive del Renacimiento, de hacer otra cosa diferente, de hacer otro devenir de la libertad individual que había que respetar, ¿no? La leemos también que los artistas querían hacer otra manera de escribir el arte, otra manera de esculpir la piedra, otra manera de escribir la política, otra manera también de evangelizar. Era el evangelista renacentista salmantino, que vino también acá, era una renovación, una rinascita, un volver a hacer algo, un volver a los orígenes del cristianismo. De ahí, obviamente, había también los que no dividieran esto, las polémicas entre ellos mismos, entre dominicos, franciscanos, agustinos y después los jesuitas, ¿no? Los jesuitas que traían también el mandato de enseñar para unir la elaboración intelectual en orden a construir otra iglesia, otra manera de vivir la realidad cristiana en América. Y por eso tenemos ese conjunto de jesuitas, Clavijero, Francisco Figueroa Alegre, que Carmen conoce muy bien, que escribieron en el siglo XVIII ese humanismo cristiano típicamente también con aires renacentistas, pero que eran emanados también de las discusiones de la Escuela de Salamanca. Yo creo que podríamos discutir muchísimo después qué pasa aquí en América con todo lo que vino después. El mismo Francisco de Vitoria, al ver los desmanes que estaban cometiéndose en Perú, las atrocidades que él vio en México, en la antigua Tenochtitlan, le inclinó con una imaginación de aceptación de la lectura real de la política, una admisión de que sí el emperador puede iniciar una evangelización, un cierto dominio, pero dentro de una cultura cristiana donde todos los hombres son libres, una cultura cristiana donde todos los hombres son imagen de Dios, importante imagen de Dios, es la aportación que de Escuela de Salamanca trámite de una manera inmediata en esos siglos y en esos años renacentistas de Erasmo, de Tomás Moro, pero que le venían detrás
ya de una grande tradición ética, humanística del medioevo. La modernidad se va a surtir de todo esto. Ya podrán venir, por ejemplo, los grandes enciclopedistas franceses que van a recabar algo de más importante, la secularidad, por ejemplo. Van a recobrar también más la crítica a todo. Pongamos un Voltaire, pero recordemos que Voltaire era también un empresario. Voltaire, D'Alembert y compañía eran pensadores de alta cultura, como dice Antonio Gramsci, pero que el pueblo era otra cosa. No les nacía lo que Gramsci dice, sí pensaban en un pueblo, usaban la palabra pueblo, sobre todo Voltaire, pero no era sentido al pueblo. Por algo, de alguna manera, pues el pueblo les interesaba bastante poco. Creo yo que esa crítica también tenemos que hacerla nosotros hoy a los pensadores de alta cultura que piensan, pero no sienten un pueblo. Unían en el siglo XVIII el racionalismo de Descartes con una concepción del cristianismo, porque todos eran cristianos, pero que rozaba el concepto de cristiandad. Sí, podían criticar al emperador, podían criticar la religión, o podían criticar también lo eclesiástico, pero en el fondo unían dinero y la toga, ¿no? Eran pensadores de alta cultura. Por algo no se les dio ya recurrir al medioevo. Entonces empezó a marginar el concepto de comunidad. Ese concepto de comunidad que Dante, por ejemplo, ya lamentaba en el proemio a la Divina Comedia. ¿Dónde y cuándo perdimos el rumbo? ¿El rumbo de qué? De una comunidad universal, el concepto de monarquía, una comunidad universal cristiana. Obviamente que eso era imposible, porque no se podía labrar y forjar y sobre todo implementarse una monarquía universal. Pero ni Vitoria lo quería, definitivamente, sino hay que respetar las culturas de cada pueblo, hay que respetar la idiosincrasia de cada pueblo. Y entonces ahí sí servían ciertos textos tomistas y ciertos textos, sobre todo de San Pablo. Ellos mismos son ley. Ellos constituyen su ley. Y aquí termino. La gran doctrina del derecho natural que Tomás de Aquino y antes los padres de la Iglesia legaron a los siglos posteriores, qué sé yo, al siglo XIV, Tomás de Aquino al siglo XIV, leemos allí la doctrina de Bartolo de Sassoferrato y sobre todo la doctrina de Baldo de Ubaldis, donde ya Baldo de Ubaldis, siglo XIV, medioevo, habla que sí, el concepto de ley está totalmente ligado al concepto de justicia y al concepto de derecho, ¿no? El texto aquí lo tengo, pero ya voy a terminar. El concepto de ley está unido al concepto de derecho y estos dos al concepto de justicia. Y ya también mete Baldo de Ubaldis, fraile, profesor de la universidad, el concepto de bonitas y de equitas, el concepto de bondad, de bien, y el concepto de equidad. Siglo XIV, medioevo, Baldo de Ubaldis, en las universidades de Pavía, de Bolonia y de París, ya se enseñaba esta unión, ya era ciencia del derecho, era unir ley, derecho y justicia, más aún, bondad y equidad. Ahí está lo mejor de Apple, lo mejor de Habermas, lo mejor de Rawls. Ahí está. Por lo tanto, creo yo que la polémica que vemos nosotros y leemos en el siglo XVI es una polémica para el futuro y es una polémica que muchas cosas las debemos leer detrás del siglo XVI, siglo II, siglo IV y siglo XIII. Pues con esto creo yo que terminaría
terminaría esta lectura de la polémica del siglo XVI, ¿no? Y aquí tengo unas palabras que escribí para conmemorar, recordar el premio mérito a nuestra maestra Carmen Rovira, y lo digo aquí, así fuera de la conferencia, para agradecer la docencia de nuestra maestra Carmen Rovira. Para soñar un humanismo, piense lo siguiente. Para soñar un humanismo, comenzaría por deletrear las lecciones de Vitoria, aquellas que reflexionó Carmen Rovira. De allí rescataría el mundo nuevo de las casas y admiraría de don Vasco la utopía. De Alonso de la Vera Cruz, su inteligencia, su crítica, su osadía. Y de su amigo Tomás Moro de Erasmo, propondría de nuevo lo que Carmen escribió sobre humanismo. Tal vez Platón, al detectar las decadencias de la historia, volvería a recrear de nuevo su Protágoras y, leyendo a Maquiavelo, fundamentarían mucho más su crítica a Trasímaco y revestir con nuevas armas su palabra. Tendría que recordar que la comedia de la vida es más profunda que la que escribiera Víctor Hugo y más terrible que la que Dante escribiera en el infierno. ¿Acaso Francisco de Asís nos volvería a recordar que no se deben tener en la misma mano las llaves de Pedro y detentar al mismo tiempo las llaves del reino? Porque ilusión es hermanar a Marco Aurelio y Epicteto, aunque las cadenas, las más terribles, las llevamos dentro. Para soñar un humanismo mexicano, tendría que recordar el humanismo que Carmen, el que tú escribiste con adobe de alegre y clavijero, aquel que deja correr el agua y con el agua echa a volar los sueños. El humanismo tuyo, el que incendiaste en el aula y en el libro, el que enciende una luz en los páramos de invierno y que sabe, sí, que el paisaje tiene sus negruras, que sabe que en el interior del alma hay tormentas y que revolotean en el aire pesimismos. Pero ese humanismo que leemos en tus libros, Carmen, nos abren una prueba y una puerta a la esperanza y sobre todo nos hacen compartir la claridad hoy en las miradas. Es lo que escribí, Carmen, en tu homenaje de emérito que eres de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a ustedes esta tarde. Muchísimas gracias, doctor Francisco Piñón, por esta estupenda conferencia y por esta maravillosa composición también en honor de nuestra querida doctora Carmen Rovira. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas, comentarios, parte del público, y la doctora Rovira ahora quiere tomar la palabra. Mi querido amigo Francisco, agradezco mucho tus palabras y tu presencia en nuestro seminario. En verdad, es inmerecido todo lo que me han dado. No creo merecerlo, pero me ha conmovido mucho. Y también me han conmovido mucho
tus palabras, que como siempre eres un admirable orador, maestro de todos nosotros. Sinceramente, siempre aprendo algo de ti. Gracias por tu tiempo, por tu presencia, y no me extiendo más para dar lugar a las preguntas que quieran hacerte. De Gracias. nuevo, gracias y todo mi cariño y amistad para ti. Gracias, doctora Carmen. Muy bien, pues invitamos a todos y todas a formular sus preguntas. Pueden levantar su mano y ahora los iremos tomando nota para darles la palabra. Mientras tanto, quiero leer una pregunta que ya hizo aquí Juan Carlos Ramírez. Él dice lo siguiente: buenas tardes, excelente conferencia. Quiero plantear la siguiente pregunta. Desde su punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre el concepto de dignidad humana en la polémica del derecho natural ante el fenómeno de la conquista y la dignidad que actualmente fundamenta a los derechos humanos? Muchas gracias, dice Juan Carlos. Si quiere podemos empezar con esta pregunta, doctor. Bien, sí. Bien, el concepto de dignidad de los derechos humanos es una dignidad de derechos humanos que sobre todo subraya el concepto de derecho, derechos. Y se presta, cuando yo hablo de derechos humanos, pues yo puedo ser Voltaire, derechos humanos, critico. Puedo ser Locke, derechos humanos que el derecho natural me permite declamar al cielo, porque la posición soberana radica en el pueblo. El concepto de derechos humanos es un concepto moderno, derechos humanos. Pero yo me pregunto, ¿dónde están los deberes humanos? El concepto de derechos humanos, en cuanto yo tengo derecho a exigir, como decía los naturalistas, derecho, hasta los enciclopedistas, derecho de pensar, de criticar la misma institución religiosa, derecho de caminar, era sobre todo derecho de tener. El mismo Locke hablaba de derecho sacado del así llamado derecho natural, pero en beneficio de algo que se llama propiedad privada. Por eso es muy fácil que yo, cuando exija por los así llamados derechos humanos, que yo hay que sostener derechos humanos, pero que no se nos vaya el concepto de ideología por allí metido, que no se encierre el concepto de, sí, derechos humanos, pero son mis derechos de familia y los demás que se frieguen, mis derechos de partido, mis derechos de esta nación. Y si yo exijo mis derechos de esta nación, viene la guerra. Entonces, no tomar mucho cuidado que la defensa de los derechos humanos, que no se olviden los derechos también de escribir y de exigir los deberes humanos. Yo creo que el problema de ahora en este mundo, lo digo en mi último libro, Ética y Modernidad en la Era de la Tecnociencia, ¿cuál es el problema actual de la humanidad? No es el problema de que yo, individuo, grite mis derechos humanos, los he gritado, pero al que los grite no me hacen caso. Se me impone esta gran maquinaria que hablaba Marcuse, que hablaba Horkheimer. Perdón, no sé si al parecer perdimos la conexión con el doctor Francisco Piñón. Sí, parece que sí. La duda de si era mi red. Vamos a esperar un momento, a ver unos instantes, a ver si recuperamos la comunicación. Mientras tanto, bueno, los invitamos a que formulen sus preguntas.
para ahora que recuperemos la comunicación. Voy a tratar de contactar al doctor. ¿O ya? Ya está. ¿Ya volvimos? Hola, doctor. Sí, lo habíamos perdido. Ok. ¿En qué me quedé? ¿En qué iba? Bueno, estaba hablando de la necesidad de plantear el concepto de deberes humanos. Correcto, pero ¿en qué me quedé? Porque yo me quedé en que si el concepto de derechos humanos hay que sostenerlo. Hay que luchar por los derechos humanos, pero que no se nos olvide que puede meterse el concepto ideológico de intereses particulares individuales, que de hecho se metió en los naturalistas a partir de Locke, o a partir también de la enciclopedia. Los derechos humanos tienen que compaginarse con los derechos, con los deberes humanos. Y los deberes humanos son el concepto, sobre todo, de sostener el concepto de dignidad. Dignidad humana, hay un libro por allí sobre la dignidad, donde yo escribo una temática sobre el concepto de dignidad a partir de la filosofía medieval. Sí conviene tener presente que hay que defender la libertad individual. Inclusive el derecho que yo tengo de tener esta cosa, esta propiedad, pero no el derecho que yo puedo legar en nombre de los derechos humanos de poder tener miles y miles de hectáreas, miles y miles de riquezas, miles y miles de cosas para aumentar la esfera de mi propiedad privada, y eso obviamente es lo que se entiende por capitalismo, que está en contra del concepto de dignidad humana. O sea, el mismo derecho natural individual no se puede lograr cuando se violan en las instituciones, en la macroeconomía, los derechos humanos, ¿no? Y ahí viene que inclusive el concepto de ciudadano, el concepto de poder yo criticar, yo a la libertad individual, como dice Habermas y compañía, y Metzel, le vienen de más atrás. El concepto de libertad que ya practicaba, por ejemplo, Abelardo en el siglo XII. El concepto de libertad que practicaba un Francisco de Asís, por algo será importante hace poco en la modernidad. Casi la mayoría de los libros que se publicaron hace como 10 años, la mayoría eran sobre un tal Francisco de Asís, porque nos venía a recordar que la tierra es nuestra, es nuestra casa y tenemos que defenderla, ¿no? Es lo que yo te puedo decir ante la pregunta importante. Derechos humanos, sí, pero también deberes humanos. Derechos humanos, sí, libertad individual, pero que no se nos mete el concepto de ideológico de libertad individual, porque conduce a una cosa demasiado importante, que es el liberalismo. Y acordemos la gran discusión de Marcuse, terrible, que el liberalismo conduce al fascismo. ¿Cuál liberalismo? El liberalismo cuya racionalidad es el dominio, cuya racionalidad es el poder sin límites. Y ese liberalismo sí conduce al fascismo. Pero antes que el pensador de la escuela de Frankfurt Marcuse, ya lo había escrito Antonio Gramsci. El liberalismo tremendo, que es la libertad individual. Ya Pasolini decía, hay algo peor que el fascismo, la nueva religión de comprar y vender. Y la nueva religión de comprar y vender es el mundo actual. Estamos hoy en un mundo donde la tierra ya no es nuestra. Hemos hecho otra tierra. No estamos preparados ni espiritual, ni intelectualmente, ni prácticamente con esta gran maquinaria a creer el hombre a una sola dimensión de Marcuse y el eclipse de la utopía en Bloch y en el mismo Horkheimer, cómo estamos metidos en una concepción totalmente individualista, y eso sí conduce al fascismo.
Eso sí conduce al fascismo. Pero la pérdida de este sentido de comunidad, o sea, del deber que tengo de estar en esta tierra, pues yo estaba tratado en el Protágoras de Platón, cuando el Dios dijo, se les debe mandar a todos que vivan en sentido de comunidad, y si no, la muerte. Platón. Bueno, es lo que puedo yo decir ante la pregunta. Muchas gracias, doctor. Me parece la doctora Carmen Rovira tiene una pregunta también. Además de, como ya he dicho, de felicitarte, mi querido amigo Francisco Piñón, yo te preguntaría, hoy día, en nuestro momento, ¿se respeta los derechos del hombre? En nuestra sociedad, aquí, en este momento, en México, yo creo que un mal nuestro es que no reconocemos a lo otro. Nos hemos olvidado de los derechos del otro y hemos caído, creo yo, en una tiranía de creer que lo único bueno es lo que dice un sector y malo lo que dice el otro. Pero hemos olvidado el derecho humano. ¿Tú qué crees? ¿Qué piensas? Me interesa mucho tu opinión. Yo creo que vivimos en un momento sumamente difícil y sobre todo lo que me preocupa más en este momento es la juventud. Nosotros, bien que mal, ya hemos vivido, pero ¿qué mundo le vamos a dar a esta juventud que nos rodea? Gracias por atenderme y espero tu respuesta. Bien, de alguna manera he tratado en mis dos últimos libros, uno sobre el poder, el Leviatán, el rostro, México, el rostro de un Leviatán. Y sobre todo en el último libro, Ética y Modernidad en la era de la tecnociencia. Allí me planteo este problema que tú, Carmen, pones demasiado radical. Es decir, estamos viviendo todavía lo que el viejo Pascal nos decía en esa alegoría muy gráfica que puso, el de las dos orillas. Todavía vivimos en el conflicto de las dos orillas. Yo estoy, verdugo, en una orilla. Tú, victimario, estás en otra orilla. Pero como tú estás en la otra orilla, yo te puedo matar, yo te puedo asesinar, yo puedo hacer de ti lo que quiera, te puedo dominar. Si tú estuvieras en mi orilla, yo te tendría que respetar. Esto lo escribe en sus pensamientos Pascal. Es decir, todavía estamos en un mundo donde el racismo está imperando. El racismo hoy es la marginación del otro, ya no nada más del negro, del árabe, del indígena, del indio. Es la marginación del que no tiene, la marginación del desheredado. Acordémonos cuando se quemó la Notre Dame de París, yo escribí una poesía donde, así tal cual, veía un Víctor Hugo que escribía Los Miserables, pero que tenían allí alrededor los miserables que pululaban afuera de la Catedral de Notre Dame. Notre Dame que celebraba la victoria de Napoleón, de Gaulle, de Juana de Arco, del revolucionario, del burgués, era la misma iglesia que se convirtió allí, qué sé yo, Paul Claudel. Pero era esa Europa que
donde todo el mundo se sentía tal vez en paz a nivel individual, pero que afuera estaban los jorobados, estaban los marginados, los desheredados. Entonces hoy el problema número uno, y lo dije tal vez en la plática, es que hemos perdido el sentido de comunidad que nos vino como idea de Platón, pero como práctica, allí sí, del humanismo social cristiano, no nos vino del naturalismo inglés, alemán o francés. Era más bien, es el análisis que va a hacer Gramsci de los intelectuales, que es exactamente su gran aportación. Entonces, ese pensar en el otro, sí, lo podemos hacer, lo podemos escribir, pero el meter el hombro al otro es otra cosa. La virtud es un hábito, la virtud es práctica. Y yo creo que en este momento, el mundo como está, y México en especial, yo creo que tenemos herencias del siglo XVI para acá. Obedézcase, pero no se cumpla. O sea, desde ese momento ya no practicábamos la ley. En este momento tenemos una constitución que no se observa. Tenemos cosas escritas que no observamos. Bueno, Carmen, ni siquiera a veces en las universidades. No podemos negar que en la universidad, que es, lo digo en mi último libro que ya está por ahí en versión electrónica, publicado por el rector de la Universidad de San Luis Potosí, las mismas universidades ya no tienen el espíritu medieval que tenían. Antes era el estudiante y el profesor que agarraban sus tilichos, sus manuscritos y se iban a otra ciudad. Hoy ya son instituciones y por lo tanto con una alta burocracia muchas veces en la misma universidad, en cotos de poder y muy fuertes. Los camuflamos, los ordenamos, le ponemos europeo, le ponemos alta cultura, pero alta academia, pero por ahí va también los pleitos en la misma universidad, en las mismas universidades. Y yo creo que en este sentido, este mundo, si tiene un signo, es la pérdida del sentido de comunidad. O volvemos de nuevo a empezar, tomemos la palabra Dante, volvemos de nuevo a empezar, volvemos a empezar esa imaginación, ese franciscanismo de los primeros misioneros, de los pocos buenos misioneros, para empezar a ver si es posible, como dijo uno de los grandes sociólogos que he conocido, para mí el mayor sociólogo francés, François Outard, si es posible una nueva organización social. Pero una nueva organización social la tenemos que hacer todos, y ahí sí los jóvenes. Yo creo que los jóvenes es un momento, pero no los veo en su mayoría preocupados, sino en general a su propio bienestar. Y yo creo que eso es grave, muy grave. Y estoy hablando de la misma universidad. Yo creo que o nos ponemos las pilas, porque si no, alguien está tentado de repetir y practicar ese manifiesto del 29 de André Gide, de decir, dan ganas de agarrar la metralla y disparar. Es decir, es terrible nuestra actual situación social. Por eso el gran problema hoy es ético. El gran problema de la humanidad es ético, pero una ética que se convierte en eticidad. Es decir, una ética que se convierte en que mi ética debe ser política y debe ser económica. Y debe ser, como tú me acabas de decir, que vea el otro. Que todo el pensamiento de mis derechos sean en sentido de una comunidad. Y yo creo que eso, ahí sí nos hace mucha falta a todos. Yo lo digo a veces de WhatsApp. Yo puedo estar escribiendo un libro de alta cultura, etcétera, pero voy a mi casa y no barro, no limpio los trastos, no meto la mano a mi propia cocina, a mi propia sala, pero menos a los demás. Pero sí escribo grandes libros. Yo creo que eso sí es importante, ponernos a saco todos en las universidades, y no convertir la ley en una serie de subterfugios
para que no me toque. Y es el gran problema hoy, que el empresario, pues, o nunca va a la cárcel o sale. ¿Por qué? Porque para eso tiene su grupo de abogados. Para que por una palabrita, por una coma que no se puso, yo salga libre. Eso es terrible. Y yo creo que aquí no nos salvamos nadie. Todos tenemos de nuevo que ponerle a los derechos humanos los deberes humanos. Y eso se nos olvida. Y yo creo que sí, en este momento tenebroso, negro de la historia, hay una puerta de esperanza. Debe haber, lo que dijo Gramsci, un pesimismo de la inteligencia, para no ser optimistas medio tontos que creen que todavía el mundo de conocer es posible, o el mundo del loco del personaje de Voltaire. No, tenemos que ver la claridad con un pesimismo de la inteligencia, pero un optimismo de la voluntad. Carmen, tú tocaste en este momento el problema número uno, es decir, los otros. La tierra ya no es nuestra, debe volver a ser nuestra. El mundo social, hablamos a veces de ética a nivel individual. Y a nivel individual, recitando ética, pues es aburridísima. No, la ética es peligrosa si le metemos la política y la economía. Pero si la ética no es en el terreno de la política y la economía, no será una ética auténticamente practicada, que es exactamente lo que el mundo actual moderno, diría yo, capitalista en grande, que es la esencia del capitalismo, la libertad individual en sus excesos, y olvidamos el gran concepto de dignidad humana, de sentido de comunidad, que sí está en los tratados y en los libros y en la imaginación de cierto sector de la Edad Media. Y yo creo que allí sí, creo yo, que es importante, y muy seriamente importante. Gracias, doctor Francisco Piñón. Tenemos una pregunta más de Agüitz Rodríguez. Yo creo que con esta pregunta iríamos cerrando, dado que nos quedan 12 minutos. Dice Agüitz, ¿se puede rastrear la discusión sobre el justnaturalismo del siglo XVI hasta las circunstancias contemporáneas sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios? Bueno, ya en Francisco de Vitoria hay un planteamiento de derecho internacional. Es decir, inclusive antes de Vitoria, algunos pensadores hablaban, basándose también en que todos los pueblos, ahí están hombres en sentido genérico, individuos que gozan y están en una tierra donde todos son iguales, donde todos deben tratarse de igual manera, porque son imagen de Dios, hijos de Dios. Ese día no secular, sino teísta, se va a traducir en términos seculares cuando, a partir sí de la modernidad, ya no se necesitan los padres nuestros para gobernar. Ya no se necesita ni siquiera creer en un Dios, porque el concepto de Dios en sentido filosófico, en sentido metiéndole la hermenéutica, es el más difícil y el más oscuro y el más ambiguo de todas las palabras. Por algo Heidegger decía, ¿qué entendemos por Dios cuando hablamos de Dios? Entonces, ciertamente, el derecho el derecho natural que usaron los justnaturalistas, hay que distinguir qué clase de justnaturalistas. ¿Es un Locke? ¿Es un Pufendorf? ¿Es un Grocio? Se hablaban de derechos naturales, pero no los aplicaban no los aplicaban a la realidad social para vivirlos políticamente, económicamente. Tendríamos que hablar, ahora sí, muy duramente de un derecho natural, pero meterle el concepto de deberes. Yo pondría el concepto de deberes, porque hemos exagerado, no en el sentido que queremos eliminar los derechos humanos, no, pero también los derechos humanos implican que yo tenga estructuras humanas, justas,
para poder inclusive practicar mi derecho natural. O sea, en el capitalismo no podemos practicar ni siquiera los derechos individuales. Se nos tragan las estructuras. Por eso tenemos que imaginar de nuevo una nueva reorganización social donde se compagine mis derechos individuales, que son insustituibles, libertad de creencia, libertad de credos, libertad de hacer y rehacer, pero al mismo tiempo estoy en una sociedad, no soy isla. Yo no puedo en Grecia tener un Fidias, un Platón, un Aristóteles, si antes no tengo una estructura que sea capaz de producir eso. Yo no puedo tener una sociedad hoy en Estados Unidos para producir un gran arte, una gran filosofía, una gran historia que pueda cambiar un mundo, porque no hay, no existe, porque las estructuras norteamericanas no te lo permiten. Por eso tiene su democracia a su estilo. Una democracia a su estilo donde un gran sociólogo de la Escuela de Frankfurt, de la Universidad de Harvard, Samuel Huntington, que ya murió, decía, nosotros los norteamericanos, en uno de sus últimos libros, nosotros los norteamericanos, la esencia del ser norteamericano es ser blanco y protestante. ¿Qué decía el gran teórico, el gran sociólogo de la Universidad de Harvard, Samuel Huntington, asesor de presidentes? Retrataba él la idiosincrasia de un racismo brutal, por algo Donald Trump. Por lo tanto, ser norteamericano es no ser negro, es no ser mexicano, no ser ecuatoriano, no ser centroamericano, sino blanco. Fíjense bien, ese racismo está allí, pero también por desgracia también está en nuestra América Latina. En esta América Latina donde padecemos tramas y traumas estructurales. Por eso en este momento no podemos cambiar una estructura social de la noche a la mañana. Tenemos que volver a empezar de nuevo a recrear los cimientos desde abajo, con adobe mexicano, por así decir, con nuestras culturas, una nueva manera de vivir un mundo, de diseñar un mundo primero y después practicarlo, a partir también de nuestra propia situación universitaria. Padecemos lacras en las mismas universidades, las mismas que tiene la sociedad, pero a veces las camuflamos, las endulzamos. Exigimos derechos de tener yo, universitario, pero no lucho porque los demás también lo tengan. Eso está también en el tapete de la discusión en nuestras universidades. Por eso yo creo que volver a recobrar esos aires de recrear un nuevo mundo que tenían los iniciadores del Evangelio aquí en México, que a partir del siglo XVII, mediados del siglo XVII, ya no se hablaba de los indios, se escribía de los indios, pero ya no se trabajaba como antes con los indios. Y por eso olvidamos las lenguas, el estudio de las lenguas indígenas, las lenguas cantidad que tenemos en Mesoamérica y aquí. Bueno, es lo que yo podría decir en este momento. Muchísimas gracias, doctor Francisco Piñón. Pues mire, le leo aquí algunas palabras de agradecimiento de Tania López, por ejemplo, que dice gracias por sus palabras, excelente conferencia. Igualmente, Eloísa dice muchas gracias al doctor Piñón y a los organizadores, muy interesante. Tania también preguntaba si nos podría dar el nombre de sus últimos 2 libros y dónde pudiéramos conseguirlos, por favor. Y Ignacio hacía ya una pregunta, no sé si haya tiempo, si pudiera ser muy breve, doctor. ¿Qué relación habría o qué reflexión haría usted en torno al derecho natural y nuestra humanidad actual con COVID? La cuestión de la salud, de los líderes mundiales, el derecho a la salud como derecho a la vacuna y cuál sería su relación con el derecho natural. Con eso iríamos cerrando. Bueno, en primer lugar, yo creo que mencioné yo, por necesidad de la temática, lo que he escrito sobre México en un libro que parece que ya está agotado, México, los rostros de un leviatán, o también
filosofía y fenomenología del poder. Pero están los libros dos últimos de Gramsci, uno que sí se puede conseguir todavía, es Gramsci, Humanismo y Modernidad, que me meto ciertamente a México en los últimos capítulos, ¿no? Y en Ética y Modernidad en la era de la tecnociencia, hago un recuento de nuestros grandes pensadores en el renglón de la ética social. Eso yo creo que pueden conseguir en Gandhi, en Amazon, o si por medio de Héctor Eduardo podemos ponernos de acuerdo. Con relación a la pregunta, ¿qué hay sobre el derecho natural hoy aplicado a la salud? Es decir, la pandemia actual nos trajo de una manera radical el problema de que no estábamos preparados para una pandemia de esta naturaleza. Y no estábamos preparados porque no cuidamos nuestra tierra, porque no pusimos la atención en cómo podemos tener muy buenas instituciones hablando de salud, que pudieran primero resolver los problemas inmediatos antes de la pandemia, pero ni siquiera en la pandemia. Y ahora en la pandemia vimos que no tenemos al principio ni siquiera médicos, ni siquiera hospitales, ni siquiera enfermeros, ni siquiera tenemos, peor, la preparación psicológica, anímica, para poder empezar allí a trabajar de un sistema de salud donde tenemos que echar mano todos, y sobre todo, obviamente, los que deben por ley, porque pusimos el deber de procurar el concepto de justicia, pero justicia para todos. Y yo creo que aquí va para todos. Es decir, si nos quejamos, por ejemplo, hoy de los gobiernos, tenemos que también ver qué hemos hecho nosotros. Cuando a veces dice la sociedad civil es la buena y el gobierno es la mala, yo me pregunto, bueno, pero ¿qué cosa es la sociedad civil? Leamos a Hegel. La sociedad civil somos todos nosotros. Yo, empresario, sociedad civil, que medro con mis productos, que lo que vendo no es bueno, y lo sé, pero tengo el management, tengo la mercadotecnia para que el pueblo crea que es lo mejor. Yo creo que en este momento sí tenemos la obligación de volver de nuevo a ponernos la inteligencia, el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad para ir recreando, aunque yo sea pequeño empresario, o hay muchos medios empresarios que puedan realmente hacer en sus horizontes de trabajo una nueva manera de vender, una nueva manera de comprar, una nueva manera de circular las mercancías. Eso sí se puede hacer. Sí, estamos prisioneros desde Weber, que nos dijo estamos en una cárcel de hierro, estamos en una gran maquinaria social que nos aplasta, Confer Marcuse en una sola dimensión, pero todavía puede haber y debería haber, con trabajo, resquicios que nos puedan permitir usar sí el derecho natural, pero el derecho natural de todos los hombres, y un derecho natural independientemente de las creencias, de las religiones, el derecho natural de mirar a los otros, pero a nivel no nada más de individuos, sino de instituciones. Y por lo tanto, ahí es el trabajo intelectual de quien tiene la obligación de mirar más que el que a veces no tuvo la oportunidad de mirar o no tuvo el tiempo para reflexionar los ingentes problemas que tenemos. Muchas gracias, doctor Francisco Piñón. Pues creo que con esta última reflexión nos quedamos y, por supuesto, pues creo que ha quedado más que claro la vigencia que tiene este tema del derecho natural para repensar nuestra situación, pues, existencial, humana, social hoy en día. Aun cuando es un tema, como lo ha planteado el doctor Piñón, pues, que tiene un tratamiento pues desde la antigüedad, pues es urgente retomarlo hoy en día, ¿no? Los principios de este derecho natural que nos apoyaría la convivencia humana más ética, ¿no? Vamos a darle la palabra a la doctora Carmen Rovira para despedir esta conferencia.
Mi querido amigo, de nuevo, te agradezco mucho que estés, aunque a la distancia de nosotros, y te recuerdo que queda una sesión pendiente sobre poesía. ¿Te acuerdas? Perfecto. Que tú dijiste vino y poesía. Vino y poesía. Vino, no licor, ¿eh? Vino, no Porque licor. además eres un gran poeta y tenemos esa sesión pendiente. No lo Bueno, olvido. aquí organiza Héctor Eduardo Luna. Con Te todo gusto. mando un cordial abrazo y de nuevo todo mi agradecimiento por dedicarnos tu tiempo. Bueno, mi tiempo Espero es... que en cuanto pase esta pandemia podamos tener una sesión como te ofrecí aquí en la casa. Gracias, Mi Carmen. casa que es tu casa. Gracias, Carmen, y gracias por tenerte también aquí todavía con nosotros. Gracias que tengo todavía a ustedes, mis amigos, Héctor Eduardo, y a todos los rostros que no veo, que no siento, pero espero que este concepto de universidad es muy visual, que es árida, terriblemente árida, no es humana, se cancele para hacer la universidad en blanco y negro. Claro. El blanco y negro es lo mayor de los colores, ahí vienen todos los colores, ¿no? Donde podemos sentirnos, darnos el abrazo y vivir esa comunidad que es la universidad, ¿no? Entonces hay un libro Claro. nuevo por ahí, que está por ahí Claro. pendiente. Gracias a ustedes, gracias Carlos, Héctor Eduardo, siempre cambio los nombres, Héctor Eduardo, por Gracias a haberme usted, ayudado. doctor. Y gracias a todos mis amigos que me escucharon esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Francisco Piñón. Doctora Carmen Rovira, también muchas gracias, Montserrat, a todos nuestros asistentes. Y los invitamos, esto es importante solo recordarles que la próxima semana concluimos este ciclo de conferencias. Vamos a tener una conferencia a cargo del doctor Diego del Castillo Negrete. Él nos va a hablar del problema energético mundial y la fusión nuclear, presente, pasado y futuro. Entonces, pues cerramos con una reflexión igualmente vigente, actual, problema social. Ese día estaríamos concluyendo nuestro ciclo. Por favor, no se olviden de enviarnos sus comentarios a las conferencias, que es lo que nos permite tener elementos para tramitar sus constancias de asistencia, sus constancias de participación en este seminario. Cualquier duda, por favor, pónganse en contacto por correo. Puede ser al correo del seminario, o al Classroom. Ahí estamos atendiéndolo Brenda, Alejandro, Montserrat, Fernando. Con mucho gusto ahí atenderemos todas sus dudas. Pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Piñón. Doctora Gracias. Carmen Lovera, hasta luego. Estén muy Un bien. abrazo de nuevo, con todo mi cariño. Gracias, Carmen. Gracias a todos. Chao. Gracias, hasta luego.